años coordino un equipo de DBT de acá de Mardel. Em, Así que bueno, cuando los chicos de Franja Morada, nada, me contaron lo que estaban organizando y me propusieron la idea de dar una charla, bueno, siempre que la pueda cuadrar con mi agenda, para mí es una actividad importante. Tanto yo como, bueno, Mercedes, que es mi compañera de equipo, y el resto de las psicólogas que lo integran, estamos muy comprometidos con lo que es brindar tratamiento basado en evidencia. Y en lo personal, ¿no? Estoy como bastante comprometido también con poder enseñar y divulgar terapias basadas en evidencia. Así que nada, la invitación fue más que valorada. Em, cuando, cuando intercambiamos algunos mensajes, yo les preguntaba qué querían qué clase quería que arme, si, con qué población iba a contar, si iban a aparecer más estudiantes avanzados, entendiendo que aún siendo un estudiante avanzado, al menos en la Facultad de Psicología de Mar del Plata, cuando se acercan a recibirse, no obtienen formación en modelos basados en evidencia, obviamente con aplicación clínica, o si nos íbamos a encontrar con estudiantes a mitad de carrera o iniciando. Y bueno, un poco lo que charlamos era intentar armar una clase lo más amplia posible en términos de introducción y quizás también mostrar algunas cositas más específicas. Así que bueno, esa es mi intención y espero, nada, estar a la altura de las circunstancias. Em, yo lo que quiero presentarles hoy es, sobre todo aprovechando esta oportunidad de acercar modelos basados en evidencia y sobre todo la oportunidad de acercar DBT a los estudiantes de psicología, quiero intentar mostrarles desde el cero y ver hasta dónde llegamos, ¿no? Em, DBT es una terapia de corte conductual, ¿sí? Yo sé que em, hoy en día, afortunadamente, cada vez más, eh, digamos, los estudiantes tienen acceso al conocimiento, digamos, de lo que es la terapia conductual o modelos basados en evidencia. Em, pero sí les voy a pedir, para aquellos que no tanto o que quizás em, tienden a escuchar una explicación de la psicología o una forma de pensar el sufrimiento de las personas o cómo intervenir, lo que les voy a pedir es intentar mantener como la mente abierta, ¿no? Apertura. Y en todo caso, esto no lo charlamos con los chicos de Franja, pero si al final de la clase queda un espacio como para contestar algunas preguntas, yo estaría encantado también. Pero sí les voy a pedir eso. ¿Por qué? Se los anticipo, porque em, en líneas generales, las propuestas que vienen más por el lado de la terapia conductual tienden a, em, digamos, chocar un poco como con cierta intuición al momento de pensar las cosas, ¿no? Es como que estamos bastante chipeados eh, para pensar el mundo posicionado desde cierto dualismo, ¿no? Esto del pensar el adentro y el afuera, como que hay algo profundo y algo superficial, como que hay un algo adentro de nosotros, ¿no? Como que explica lo que nosotros hacemos. Y las terapias conductuales van bastante a contramano de eso, se posicionan desde una mirada más monista y por eso también puede como chocar bastante y ser como difícil de masticar, ¿sí? Así que bueno, habiendo hecho esta intro, comenzamos con la clase. Cuando, a ver qué corro esto acá, ahí va. Cuando en los 70, ¿no? Es, digamos, la década en la que comienzan las investigaciones sobre DBT. En este caso, bueno, un equipo de investigadores liderados por Marshall Linehan. Aguánteme un cachito. Hay alguien con micrófonos desmuteados que les pido por favor que los muteen así. Nada, no me distraigo. Em,
un equipo de investigadores de la Universidad de Washington comienza a estudiar intervenciones psicosociales en consultantes crónicamente suicidas, ¿no? Entendiendo obviamente que hasta ese momento no existía ningún tratamiento basado en evidencia para ese tipo de grupo, ¿no? Básicamente la población, como lo dice ahí a la diapo, eran personas con intentos suicidas crónicos, es decir, que se repetían a lo largo de su vida. Em, a partir de el estudio, ¿no? Del armado de los grupos de investigación, lo que fueron encontrando han sido determinados desafíos, ¿no? Por ejemplo, cuando los terapeutas se orientaban directamente a intentar cambiar la conducta de estos consultantes, ¿no? Los consultantes se sentían criticados o rechazados. Es decir, experimentaban cierta invalidación que, combinado con una sensibilidad particular, terminaba conduciendo a que estos consultantes abandonasen las terapias. Bien, ahora, por otro lado, otro tipo de terapeutas con otra formación u otro estilo que brindaban intervenciones en las cuales aumentaban la calidez, hacían foco en la comprensión, hacían foco, digamos, en la validación, lograban una mayor adherencia terapéutica, ¿no? Ahí apareció como una primera dificultad que tenía que ver un poco con esto de, em, digamos, el modelo terapéutico o cómo se intentaba ayudar a la persona. Ahora bien, otro desafío que surge de eso es que no bastaba, ¿no? Con brindar validación, con trabajar la aceptación, para que la persona pudiese salir del sufrimiento o pudiese cambiar su vida. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Por un lado, terapeutas bastante más orientados al cambio, resolución de problemas, eh, tenían estos resultados de abandonos de tratamiento y ciertas reacciones por parte de sus consultantes, y del otro lado, terapeutas que se orientaban mucho más hacia la validación y la aceptación, aumentaban la adherencia terapéutica, pero la persona no lograba cambiar y por eso no lograba salir de de su sufrimiento o cambiar su vida. Bien. A su vez, dentro y fuera de la sesión, la baja tolerancia al malestar hacía que fuese bastante difícil la tarea de focalizarse en resolver problemas, ¿no? Es decir, los consultantes eh, tenían grandes dificultades para tolerar el malestar que experimentaban, entonces las acciones de estos consultantes estaban permanentemente dirigidas a reducir ese malestar, lo cual interfería justamente con intentar focalizarse en resolver aquellos problemas que, al menos en un porcentaje bastante alto, eran los que generaban ese nivel de malestar en la vida. Entonces, si no se incluían habilidades nuevas o no se podían usar fuera del consultorio, el tratamiento se volvía imposible. La modificación del foco clínico era tan habitual que las terapias se volvían caóticas y los terapeutas confusos, ¿no? Una persona que presentaba bueno, se habló y se habla mucho del trastorno límite de la personalidad como aquella población inicial con la cual se desarrolló el modelo, y empieza a aparecer también un deslizamiento hacia lo que es la desregulación emocional como aquel concepto a través del cual podemos organizar las diferentes problemáticas que tienen las personas, por ejemplo, con trastorno límite de la personalidad. Entonces, una persona con desregulación emocional, al momento de llegar a sesión, em, digamos, el malestar era tan intenso y aparecía por tantos lugares que era muy difícil hacer foco, las terapias se volvían caóticas, era hablar de 20 temas al mismo tiempo o de un tema distinto todos los días, y eso no solo se volvía muy confuso, digamos, muy enroscado, sino que a su vez los terapeutas quedaban como con una sensación de andar perdidos y de no poder tener resultados. Esto llevaba naturalmente a un burnout alto en los profesionales, ¿no? Es decir, aquellos profesionales que trabajaban con personas que presentaban estas dificultades terminaban muy quemados justamente por todo lo descrito anteriormente. Un terapeuta quemado o un terapeuta que siente que no tiene herramientas para trabajar con esto, muchas veces también presentaba cierta desregulación emocional, es decir, sus conductas quedaban controladas por emociones. Y ahí empezaban a oscilar entre terapeutas con mucho miedo, ¿no? A que pasen cosas terribles, y terapeutas que quedaban controlados por el enojo. ¿Bien? Em, y bueno, y obviamente esta cuestión de que no había hasta el momento un modelo que ayudase a explicar el padecimiento y que
a partir del cual se pudiese proponer una formulación de caso, es decir, se pudiese conceptualizar, ¿bien? Cómo es que el problema se mantiene en el tiempo y qué tipo de intervenciones podemos hacer para resolverlo. Bien, entonces esas fueron las dificultades que el grupo de estudio de Marshall Linehan se fue encontrando a lo largo del camino. Esto dio lugar a que buscasen desarrollar una tecnología psicoterapéutica de corte conductual que tuviese las siguientes características. Primero, ¿no? En relación a lo que les contaba antes, la posibilidad de balancear entre lo que es el cambio y la aceptación. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más de la dialéctica, pero la dialéctica no solo aparece en el nombre de la terapia, del programa de tratamiento, sino que implica habilidades clínicas, es decir, que el terapeuta pueda desarrollar las habilidades clínicas necesarias para poder balancear entre el uso de estrategias de cambio y el uso de estrategias de aceptación para poder ayudar a su consultante. Después, también existe una dialéctica entre una agenda basada en objetivos y una agenda basada en protocolos, ¿no? Nuevamente, esta capacidad del terapeuta para balancear entre, bueno, trabajamos con estos objetivos y es algo bastante más eh, ideográfico, por así decirlo, o el uso de ciertos protocolos cuando aparece alguna problemática, como en el punto 4 dice, ¿no? El balanceo entre diagnósticos del DCM, el uso de diagnóstico del DCM y definiciones de problema desde un análisis funcional o un análisis en cadena. Bien. Em, Otros aspectos particulares que presentaba el desarrollo de BT era incluir la consultoría, el equipo de consultoría, también como una parte más del tratamiento que permitía al terapeuta estar cuidado del burnout, ¿no? El uso de la consultoría como aquel lugar al cual el terapeuta puede trabajar en aumentar sus propias habilidades clínicas, buscar validación, em, buscar la mirada de sus compañeros o compañeras en esto de qué es lo que está perdiendo de vista, ¿bien? Entonces, la idea del equipo de consultoría es una herramienta más dentro de lo que es el tratamiento para cuidar a los propios terapeutas. Y finalmente, la formulación de la teoría biosocial como aquella teoría que nos permite justamente armar la conceptualización de caso. Por sus basamentos teóricos en los principios de la conducta y en los principios de la dialéctica, que están fundados en el Zen, es que se denomina este modelo terapia dialéctico-conductual, ¿no? Esos son como quizás dos aspectos clave, ¿no? Que hacen a este programa de tratamiento y obviamente, ¿no? Cómo es que piensa el consultante y cómo es que trabaja el terapeuta. Ok. ¿Por qué es importante contar con un modelo o con un abordaje basado en evidencia, ¿no? En el libro de terapia conductual de Gagliese y Bogiano lo cuentan de una forma como bastante interesante. Eh, Sigamos como esta línea, ¿no? En muchos casos, cuando una intervención psicosocial no logra los resultados esperados, se recurre al abordaje psicofarmacológico. Sin embargo, para una gran parte de las personas con trastorno límite de la personalidad, la evidencia sobre la eficacia de la medicación es limitada, prácticamente inexistente o incluso desfavorable en algunos, ¿no? Cuando el consultante en tratamiento psicoterapéutico y farmacológico no muestra mejorías, es común que el profesional entonces proponga una terapia familiar. No obstante, este tipo de intervenciones tampoco cuenta con validación empírica para este grupo y algunos informes clínicos han observado incluso un incremento en la ideación o las conductas suicidas después de dichas consultas. Sigamos en esto. Si el cuadro continúa sin cambios positivos, suele considerarse entonces la terapia grupal. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos excluye a quienes presentan ideación suicida activa. En los casos en los que esta ideación es persistente, las opciones que emergen suelen ser la internación psiquiátrica o la derivación a un hospital de día. Se estima que cerca de una cuarta parte de los ingresos por hospitalización aguda corresponden a personas con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Y finalmente, la evidencia respecto a la internación es, en el mejor de los casos, cuestionable
y existen estudios que sugieren posibles efectos contraproducentes, sobre todo en consultantes con suicidabilidad crónica. Para cuando el paciente ha atravesado todo este recorrido sin avances, la sensación de desesperanza suele haberse instalado tanto en él como en el proceso terapéutico. Bien, fíjense, porque me parece eh, pienso en la palabra lindo, pero la verdad es que no es lindo el desenlace de esta persona, ¿no? Pero me parece súper claro. Em, por eso es que necesitamos eh, programas de tratamiento o modelos. Después, en todo caso, pensamos a qué apuntamos con cada concepto, pero por eso es que necesitamos que tengan evidencia. Por eso es que necesitamos una práctica clínica que esté fundamentada, ¿no? En evidencia, que nos haga entender y que nos haga ver qué cosas de las que hacemos funcionan y por qué funcionan, ¿no? Entonces, todas las diferentes intervenciones que va mostrando este cuentito, que van surgiendo un poco medio como de manera intuitiva y en función de los fracasos de los pasos anteriores, lo único que terminan haciendo es complejizar el cuadro y y esta parte me parece súper interesante porque es algo con lo que yo me encuentro muchas veces cuando llega a mi consultorio un consultante adulto, sensación de desesperanza, ¿no? Es decir, las personas con desregulación emocional o las personas con trastorno límite de la personalidad han rebotado tanto de tratamiento en tratamiento, ¿no? Como mínimo, si la persona tiene cerca de 50 años, mínimo 5 psicólogos y 3 o 4 psiquiatras ya ha visto en su devenir, ¿no? Y terminan llegando a las terapias con una desesperanza bastante instalada, lo cual obviamente va a interferir con cualquier tipo de progreso terapéutico. Entonces, em, que nosotros como terapeutas estemos formados en herramientas, es decir, en programas de tratamiento que tengan evidencia, nos van a ayudar principalmente a poder ayudar al otro, ¿no? Es decir, acortar tiempos, aumentar resultados, que la persona pueda salir de ese sufrimiento más rápido y pueda entrar aún más rápido en una vida que para esta persona tenga significado y tenga valor. Bien, y la contracara de todo esto, ¿cuál sería? Terapeutas formados en modelos que no cuentan con evidencia, modelos que quizás les gusta un montón o son muy afines a esos modelos, aún así no muestran evidencia y la persona que termina perjudicándose es el consultante. Bien, DBT, gente, es un tratamiento basado en evidencia. De acuerdo a Bogiano y Gagliese, en la actualidad, esto es del libro de ellos es del 2018, si no me equivoco, el número de profesionales formados en tratamientos basados en evidencia para TLP o desregulación emocional es insignificante en comparación a las personas que lo necesitan, ¿no? Y esto obviamente plantea una pregunta bastante interesante con respecto a la salud mental y sobre todo a la salud mental en Argentina, ¿no? Mi intención en esta clase no es solamente, como les dije al principio, acercarles un programa de tratamiento basado en evidencia y que esto siembre una semillita que, digamos, los mueva después a buscar formaciones por fuera, porque obviamente nadie se va a ir siendo un terapeuta de BT por esta clase, pero también esto de generar cierto cuestionamiento y cierto espíritu crítico con respecto al estado de la salud mental en Argentina y nuestra responsabilidad como gentes de salud em, en esto de, bueno, qué parte, ¿no? ¿Qué parte, qué cuota de responsabilidad tenemos nosotros con respecto a la problemática que está instalada, ¿verdad? Los profesionales de la salud mental prefieren no atender a este tipo de consultantes por sentir hostilidad y creer que solo un tercio presenta mejorías en comparación con otros diagnósticos. Bien, Em, esto quizás abre otro tipo de preguntas, si es que el rechazo que tienen los profesionales de la salud hacia consultantes con desregulación emocional o trastorno límite de la personalidad tiene que ver con una cuestión de estilo, ¿no? Es decir, nada, hay un libro, el de Demian Rodante y Gagliese también, que es ¿cómo es? Se abocan al trabajo con consultantes con conducta suicida, ¿no? Entrevista con consultantes con conducta suicida que
hablan de una hipótesis sin comprobar, que a mí me parece también como bastante interesante, y ellos dicen que daría la impresión de que los profesionales de la salud mental presentan bastante más evitación que personas que eligen otro tipo de profesiones, como por ejemplo bomberos o médicos de urgencias, ¿bien? Y que existe como cierta creencia de que la terapia sucede en un contexto cómodo, calmo, de comunicación, de proximidad emocional, ¿bien? Quedando por fuera un montón de estos aspectos que también aparecen en la clínica. Entonces digo, en términos de preguntas abiertas, habría que ver si los profesionales de la salud mental, por esta cuestión, es que rechazan este tipo de consultantes o termina siendo el resultado de profesionales mal formados que no tienen herramientas para trabajar con estas problemáticas, entonces, ante la impotencia o la frustración, terminan rechazando a la persona en vez de la pregunta de, bueno, ¿será que yo no tengo una herramienta para trabajar con esto? Para que una terapia pueda ser considerada basada en evidencia, es importante que otras personas fuera del grupo creador puedan demostrar justamente su validez. Yo acá les puse solamente algunas, esto sale un poco del libro de Ogiano, del módulo de habilidades de Marshall, así que en la actualidad probablemente tengamos bastante más, bien, pero fíjense, estamos hablando de al menos 20 trabajos controlados randomizados, revisados por expertos, que se reproducen en equipos de investigación por fuera del equipo de Washington de Marshall, en al menos 7 idiomas distintos, que tienen solidez en TLP, en tentativa suicida, en conductas autolesivas sin intención suicida, TLP y depresión, abuso de sustancias, TCA, trastornos de personalidad en general, ¿no? También empieza a abrirse y empieza a estudiarse la aplicación de DBT con diferentes, por ejemplo, diagnósticos del DSM. Desde 1996 como base, hay algunas también de antes, pero a partir de eso es como que crece mucho la investigación y se arma un cuerpo de investigación bastante fuerte. Acá aparecen, ¿no? De al menos 55 estudios no randomizados. Em, y todos estos estudios, en mayor o en menor medida, obtienen resultados similares en cuanto a reducción de índices de abandono del tratamiento, reducción en el número de hospitalizaciones, mejora en el funcionamiento global, depresión e ideas de suicidio, mejora en los problemas de conducta graves, reducción de conductas autolesivas y reducción de burnout en los profesionales de la salud. Asimismo, el entrenamiento en habilidades grupal de DBT, vamos a hablar de eso más adelante, también tiene evidencia como una intervención aislada, es decir, sin que aquellas personas que asistan al tratamiento cuenten con terapias individuales por fuera de ese mismo espacio, ¿no? Abro un paréntesis porque lo vamos a hablar más adelante, pero el programa de tratamiento DBT incluye lo que es la psicoterapia individual más el taller de entrenamiento en habilidades. Y es condición para hacer el taller de entrenamiento en habilidades que la persona se encuentre haciendo psicoterapia individual. Bien, en algunas poblaciones, en esos estudios, directamente se usó el taller de entrenamiento en habilidades sin que existiesen, digamos, sin que estas personas contasen con psicoterapia individual y también se notaron, ¿no?, efectos en términos de todo lo que decía anteriormente, ¿no? Mejorar el funcionamiento global, reducción de conductas autolesivas, de regulación emocional, etcétera. Evidencia a favor de BT, los trabajos de estudio, costo, efectividad han demostrado que además de ser más efectivo, es más económico que los tratamientos estándar, ¿no? Y fíjense que en países como Alemania, Inglaterra, Suecia, Canadá, Australia, entre otros, recomiendan DBT para sus sistemas públicos y en algunos casos se ofrece como el único tratamiento disponible, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, afortunadamente en Argentina, en uno, si no dos, y tendría que haber buscado la info antes de la clase, ya contamos con algunos dispositivos de salud pública que en hospitales que usan DBT como tratamiento. Bien. Em, Vuelvo un poco, ¿no? Me corro un poquito para el lado y vuelvo a esto que yo les planteaba con respecto a preguntas que nos deberíamos de hacer a nosotros mismos como profesionales, ¿no? Es decir, si esto tiene tan buenos resultados, y fíjense, acá estamos hablando hasta de costo-efectividad, es decir, conseguimos muy buenos resultados y por menor costo y menor tiempo,
¿no? Sobre todo si consideramos los costos económicos, corriendo a la persona de lado, ¿no? Por todos los costos que tiene para la persona, pero pensándolo en el sistema de salud público, los costos que tiene para el sistema de salud, internaciones reiteradas de personas, si encima logramos reducir las internaciones, o sea, termina siendo un tratamiento bastante económico. Y aún así, em, lo difícil que resulta que se implemente como tratamiento de primera línea en un en un hospital público, que es aquel espacio, digamos, al cual terminan recurriendo las personas que no pueden pagarse un tratamiento privado, ¿no? Porque más allá de qué tan instalado está el tratamiento, si una persona tiene dinero para costearlo, va y lo consigue, pero estamos hablando de las personas que no tienen ese dinero y terminan quedando como rehenes de un sistema de salud público que utiliza herramientas que no muestran este tipo de resultados. Bien, DBT y sus conceptos centrales. Cuando yo hablo de desregulación emocional, ¿sí? Los libros se sigue hablando de trastorno límite de la personalidad, fue la principal población. em, Aún así, el DCM, ¿no? Sirve más para describir, ¿no? que para explicar algo. Lo que hace Marshall Linehan con su equipo de trabajo es reordenar los criterios de diagnóstico del DCM para TLP, ¿sí? Bajo la idea de la desregulación emocional como aquel punto que permite explicar la desregulación en todas las otras áreas de vida de la persona. Y ahora sí entramos en un concepto que explica un poco más, porque la desregulación emocional refiere a esa incapacidad que tiene la persona, incluso cuando se lo propone, para poder cambiar o regular claves, acciones, respuestas verbales y no verbales cuando esto es necesario, ¿no? Es decir, la persona, aún si tiene la intención, no logra regular sus propias emociones, no logra comportarse de una manera que no esté controlada por la emoción. Entonces ahí empezamos a hablar de desregulación emocional, ¿no? Esto que yo me refería acerca de la reorganización, fíjense que, bueno, la desregulación emocional incluye aquellos criterios que hacen referencia a la inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo e ira inapropiada o intensa. Dentro de lo que sería desregulación conductual, podríamos poner todo lo que hace referencia a impulsividad, en, por ejemplo, al menos dos áreas, que sea potencialmente dañina para sí mismo, o intentos o amenazas suicidas recurrentes, comportamientos autolesivos. Dentro de lo que sería la desregulación cognitiva, podríamos poner todo lo que refiere a la ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. Dentro de lo que sería el concepto de regulación interpersonal, podríamos meter todo lo que son esos esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario y un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizadas por la alternancia entre extremos de idealización y de evaluación. Y finalmente, dentro de lo que sería la desregulación del self, esta alteración en la identidad, la autoimagen, el sentido de sí mismo, los sentimientos crónicos de vacío, ¿no? Entonces, DBT lo que hace es poner en el eje, digamos, en el centro, la desregulación emocional, ¿sí? Y la desregulación emocional sería aquella que termina generando desregulación cognitiva, interpersonal, conductual y del self. ¿Bien? Em, si nosotros entendemos o nosotros podemos ver esto de cómo DBT reorganiza a partir de la idea de la desregulación emocional, es decir, esta dificultad de la persona, este déficit conductual que explica cierta dificultad en lograr algo, bueno, quizás ya podemos empezar a anticipar que las estrategias de intervención van a ir justamente en dirección a ayudar a la persona que pueda justamente lograr esto. DBT intentará enseñar a los consultantes a aprender a mantenerse en contacto con sus emociones al mismo tiempo que les enseña formas de regularlas y resolver los problemas que no tenga consecuencias negativas para sus vidas a largo plazo. Bien, esto lo vamos a ver más adelante y no quiero adelantarme mucho, pero em, una de eh, las personas con desregulación emocional, em, al no lograr justamente regular la experiencia emocional y
su conducta se ve empujada y controlada por la emoción, el nivel de efectividad que tiene en el mundo, ¿no? Entendiendo el concepto de efectividad como, digamos, qué tanto lo que están haciendo les permite conseguir lo que quieren conseguir o acceder a una vida con valor y significativa, al tener esas dificultades, sus conductas tienen costos muy altos para estas personas. Y estos costos justamente son los que vuelven a su vida una vida en la que hay mucho nivel de sufrimiento y cuanto más nivel de sufrimiento haya, obviamente más desregulación va a haber, que van a dar lugar a más conductas controladas por la emoción, a peores resultados en la vida y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es un poco como esta especie de callejón sin salida en el que se encuentra una persona con desregulación emocional. Aprender a regular sus emociones se vuelve algo súper importante porque de esa manera también entonces puede aprender a tener mejores resultados en el mundo. Si no, está eternamente dentro de una especie de bucle donde lo que hace, lo hace porque está experimentando muchísimo sufrimiento y el resultado de lo que hace, en vez de ayudarle a tener menos sufrimiento o tener una mejor vida, aumenta ese sufrimiento o aumenta la insatisfacción con la vida. DBT arma, ¿no?, la teoría biosocial como aquella teoría que se encuentra en la base y que intenta explicar justamente eh, esto de por qué a las personas les cuesta regular sus emociones. Bien, y como ven ahí en la diapo, el nombre teoría biosocial hace referencia a una combinación, es decir, una transacción, ¿no?, entre lo que serían ciertos aspectos biológicos con un contexto de aprendizaje bastante particular. Bien, que ahí como dice la diapo, DBT lo llama ambiente invalidante. Entonces, en lo que sería la teoría biosocial, en la parte de biológica, nos encontramos con personas que experimentan las emociones de una forma particular. No está bien, no está mal, es una forma particular de experimentar emociones. Y presentan esto, una alta sensibilidad a los estímulos, una alta reactividad emocional y un lento retorno a la calma. Bien, entonces, precisan de menos estímulos que una persona promedio para tener una reacción emocional más intensa que lo normal, que, como dijimos anteriormente, desregula procesos cognitivos, fisiológicos, conductuales, y esta misma curva emocional tarda más en volver a la línea base, volviéndose a su vez una persona, volviéndose a su vez una nueva vulnerabilidad para crisis posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que, como dice al principio, necesito menos estímulos para activarme mucho, es decir, por ejemplo, para elegir una emoción, para sentir enojo, entonces necesito menos estímulos para sentir mucho enojo y a la persona le cuesta bastante, es decir, le lleva mucho tiempo volver, ¿no?, digamos, a un enojo nivel cero, por así decirlo. Entonces, como va bajando muy lento, cualquier otro estímulo que suceda, que aparezca durante ese tiempo, va a producir una nueva activación emocional desde el punto en el que se encontraba. Entonces, una cosa es, me enojo mucho, pero en 5 minutos ya estoy tranquilo, 15 minutos después pasa algo, me vuelvo a enojar mucho, 5 minutos después ya estoy tranquilo, y otra cosa es enojarme mucho, 5 minutos después sigo enojado, pasa algo y me vuelvo a activar desde ahí. 5 minutos después sigo enojado, pasa algo y me vuelvo a activar de ahí. Esto es un poco lo que explica por qué estas personas parece como que saltan de crisis en crisis. Y por eso también esto de, digamos, lo complejo que les resulta eh, desarrollarse en la vida. Ahora bien, nosotros necesitamos que esta forma particular de experimentar las emociones, em, digamos, que esta persona se desarrolle en un contexto que tiene esta característica de ser invalidante. Bien, es como, por eso yo decía, es la transacción entre estos dos factores que da lugar a que la persona no cuente con habilidades para regular sus emociones.
El ambiente invalidante es un contexto en el que recurrentemente se responde en forma inapropiada a las experiencias privadas donde se minimiza, trivializa o responde de una manera extrema a la comunicación de pensamientos, preferencias y emociones. Es un contexto donde la enseñanza de habilidades de regulación emocional es inadecuada y además se producen aprendizajes disfuncionales. Bien, esto me parece re interesante porque, primero, no es que el ambiente invalidante es un ambiente invalidante porque hay como una cuestión de maldad, ¿no? Cosa que quizás eh, podemos pensar en familias donde se ha hecho mucho daño a esa persona, pero uno también invalida de formas, digamos, súper comunes y no es necesario tampoco ponerle como ese tinte de maldad, sino que la intención de aplacar la respuesta emocional del otro puede dar lugar a una conducta que invalide su propia experiencia, ¿no? Em, Frases como no seas exagerado, frases como no es para tanto, no te podés poner así por eso, bueno, ya está, no estés triste, ¿no? Son frases súper frecuentes y son frases que hasta puede emitir una persona con buenas habilidades para validar al otro. Bien, me parece interesante hacer esa aclaración como para que uno no se quede como un poco trabado a la idea de vienen de familias malas, ¿no? Esto no es necesario. Em, y por un lado, ser invalidado, me imagino que todos, si no la gran mayoría de las personas que está escuchando esta clase, en algún momento experimentó, ¿no? Tuvo una experiencia de invalidación. Bueno, ese tipo de experiencias son incómodas, son feas, no se sienten bien, ¿no? Pero además de eso, y ahí es donde aparece esta cuestión bien de corte conductual de DBT, ese contexto de invalidación es un lugar en el cual las personas aprenden cosas. No es que solamente sufren por ser invalidados, también están aprendiendo. No aprenden habilidades de regulación emocional, que son las que después de BT va a intentar enseñar, pero aprenden otro tipo de habilidades que son justamente las que después le traen tan malos resultados en la vida. Bien, vamos con algunos ejemplos del libro de Bogiano. Bueno, estas son las tres formas típicas de invalidación, ¿no? Rechazar la comunicación de experiencias privadas, reforzar intermitentemente la escalada de la expresión emocional y sobresimplificar la solución de problemas. Ejemplo uno. Un niño vuelve de la escuela llorando, se acerca al padre que está trabajando en la computadora e intenta contarle lo avergonzado que se sintió después de que todo el grado se riera de él en el recreo. El ambiente invalidante va a ignorar o rechazar la comunicación de la experiencia privada, ¿no? Es decir, cuando ignora, se está perdiendo la posibilidad de reforzar una conducta habilidosa, porque hasta ahí el nene estaba haciendo algo que es habilidoso, es comunicar sus emociones, buscar consejo, validación, ayuda para resolver problemas, o sea, estaba haciendo algo habilidoso y el padre se pierde una oportunidad para reforzarlo, ¿no? Para acercarle a aquello que el nene estaba buscando o directamente lo rechaza, ¿no? Ya ahí hasta estamos hablando de una forma de castigo dentro de lo que es terapia conductual, ¿no? Está castigando la conducta de este nene, por ejemplo, acusándolo de sensible, ¿no? Es como, sos un llorón por ponerte así por esto. Entonces encima lo está castigando. Para aquellos que no cuentan todavía con muchos conocimientos acerca de terapia conductual y teoría del aprendizaje, para que las conductas se repitan en el tiempo, necesitan estar reforzadas, ¿no? Es decir, cuando la conducta está reforzada, aumenta las probabilidades de que se siga repitiendo en el tiempo. Y si las conductas no son reforzadas o son castigadas, las conductas se reducen o se extinguen, ¿no? Entonces acá teníamos un niño que se estaba comportando de manera habilidosa y esa misma conducta habilidosa va a extinguirse o va a reducirse producto de la conducta del padre, pero además va a aparecer un aprendizaje, ¿no? El niño puede suponer que hay algo malo en su emoción y aprende a suprimirla como estrategia de regulación emocional. Y ahí está el aprendizaje problemático, ¿no? El aprendizaje disfuncional. El niño aprende estrategias para suprimir su emoción y obviamente también aprende a invalidarse. No me puedo sentir así por esto.
¿no? O soy un exagerado por ponerme así por esto. El problema soy yo. Ejemplo 2. Una adolescente está desconsolada porque sus amigas no la invitaron a una fiesta, entra a su casa y se lo cuenta a su abuela, quien ignora la expresión emocional moderada. La adolescente va a su habitación y se corta, y cuando su abuela se da cuenta, ahora sí la consuela y la misma. Es decir, termina reforzando la escalada emocional. Si la situación se repite y la abuela presta atención, algunas veces sí y otras no, refuerza la conducta de forma intermitente, lo cual luego va a ser más difícil su extensión. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? La adolescente nuevamente tiene una conducta habilidosa, nuevamente es invalidada, aparece una explosión conductual, es decir, aparece como una expresión bastante más intensa, que obviamente va a tener cierta función, habría que ver en este caso cuál era la función de esa conducta problemática de la autolesión, y cuando la abuela ve eso, ahí sí valida. No es como ahí sí aparece el consuelo, aparece la palabra, aparece el mimo. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Lo que termina pasando es que el refuerzo, ¿sí? Es decir, el estímulo apetitivo, se presenta cuando la adolescente se lastima, pero no cuando la adolescente dice me siento mal. Entonces, si el estímulo apetitivo, es decir, la consecuencia de la conducta me autolesiono, refuerza, ¿sí? Lo que luego va a terminar pasando es que aumenta las probabilidades de que esta persona cuando se siente mal salte directamente a autolesionarse porque es ahí donde aparecen estímulos apetitivos. ¿Bien? Acá no hay una cuestión, recuerden ustedes, porque nosotros somos bastante críticos con conceptos como autoboicot, manipulación, ¿no? Conceptos mentalistas y bastante peyorativos y que cargan con culpas siempre al consultante. Em, Acá hablamos de aprendizaje y para aprender no siempre necesitamos estar prestando atención, ¿sí? Hay muchos aprendizajes que suceden sin la necesidad de que nosotros estemos atentos a eso. Em, y además, lo que termina dándose es, como dice hacia el final de la diapo, un programa de refuerzo intermitente, ¿no? Es decir, a veces aparece el refuerzo y a veces no, lo cual hace justamente que la persona insista mucho más en esa conducta porque aprende que en algún momento va a aparecer lo que busca. ¿Bien? Y el ejemplo 3: si el niño del ejemplo 1 hubiese pedido al padre cómo hacer para regular su emoción o cómo hacer para resolver el problema y el padre le hubiese dicho simplemente, hacelo, ¿no? Bueno, cálmate, bueno, no sé, resolvé esto que te hizo mal, no le enseña ni a tolerar el malestar ni a resolver problemas. Entonces lo que está haciendo es sobresimplificar. Le enseña en cambio a responder con alta actividad emocional a los problemas y a tener expectativas poco realistas sobre su performance y a tener estándares perfeccionistas, ¿no? Es decir, si todo el mundo me dice que resolver esto es una pavada, entonces debe ser una pavada. Entonces el problema soy yo y voy a poder con esto, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer como esas expectativas poco realistas. Em, y de vuelta, sobre simplificar la solución de las cosas es una forma de invalidación súper frecuente, ¿no? Estoy triste. Bueno, no estés triste. O muchas veces los terapeutas caen en sobresimplificar la solución de las cosas, ¿no? Personas que no cuentan con habilidades para hacer lo que tienen que hacer, de sus terapeutas reciben la insistencia de andá y hacelo. Eso también es invalidación y surge en un contexto terapéutico. En DBT vamos a llamar conducta problema, ¿sí? Cuando nos encontramos con comportamientos que principalmente aparecen en contextos de alta activación emocional, ¿bien? Que tienen una función a corto plazo, que en líneas generales va dirigida a em, reducir la presencia de un estímulo aversivo o acceder a un estímulo apetitivo, ¿bien? Pero que son efectivas solamente a corto plazo, ¿no? Por eso la palabra útil está entre comillas. Es decir, la persona que quizás estaba experimentando, no sé, llamémosle muchísimo miedo, estaba desesperada y se autolesiona
y esa sensación, hasta la tensión física que estaba experimentando, experimenta como, digamos, se da como un efecto de alivio, bueno, ese resultado es el que refuerza la conducta de autolesión, ¿sí? A la persona le ayuda, entre recontra mil comillas, para regular esa experiencia emocional aversiva en ese momento. Nosotros la llamamos conducta problemática justamente porque hacemos énfasis en las consecuencias a mediano y a largo plazo. Bien, por ejemplo, la persona en un momento de muchísima desesperación toma pastillas, después termina internado y por terminar internado, no sé, pierde el trabajo o no se presenta a un examen. Cuando vemos las consecuencias a mediano y a largo plazo, podemos justamente conceptualizar esta conducta como una conducta problemática. Es una conducta que interfiere con las metas de la persona, interfiere con acceder o construir una vida que valga la pena ser vivida. ¿Sí? Entonces, por eso yo hace un rato también decía esto de que el autoboicot me parece un concepto malísimo para explicar cosas. Acá la conducta, si uno lo puede analizar a través de un análisis en cadena, es súper clara. Como esta persona, la única forma que tiene de calmarse en ese momento que está teniendo una experiencia espantosa es una autolesión. Después empezamos a conversar sobre las consecuencias a mediano y a largo plazo, pero en ese momento es lo único que brinda cierto alivio. ¿Sí? Entonces ahí está la función y ahí está justamente aquello que refuerza esta conducta problemática y va a aumentar las probabilidades de que esto se siga repitiendo en el futuro. No es que la persona se está auto boicoteando. La persona está intentando en ese momento, con las herramientas que tiene, aliviar ese intenso malestar que está experimentando. ¿Sí? Por citar solamente un ejemplo. Entonces, la función de las conductas problema, bien, pueden ir en dirección a, como les decía hace un rato, aliviar, em, por elegir una palabra, podríamos usar la palabra reducir también, ¿no? Alguna forma de malestar, ¿sí? Quitar, remover un estímulo aversivo presente, sea en términos de experiencia o en el mundo, ¿bien? O acceder a un estímulo apetitivo, ¿sí? La teoría del aprendizaje va a llamar a estos mecanismos el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ¿sí? Cuando la conducta me permite acceder a algo que para mí es apetitivo, vamos a estar hablando de un refuerzo positivo. Y cuando la conducta me permite acceder a una consecuencia que me ayuda a remover un estímulo aversivo, vamos a estar hablando de refuerzo negativo, ¿sí? No tiene que ver con valoraciones, que esto es bueno y es malo, sino que tiene que ver con si me agrega algo apetitivo o me quita algo aversivo. En líneas generales, las conductas problemáticas suelen estar, digamos, doblemente reforzadas, suele tener más de una función y de ahí también la complejidad muchas veces para poder generar cambio. DBT, como decía al principio, en esto de los desafíos con los que se encontraron los equipos de investigación, en esto de que se volvía una terapia muy caótica y muy desordenada, entonces lo que hizo DBT fue jerarquizar las conductas problemáticas, ¿no? Las conductas target. Va a armar un orden de importancia y justamente ese orden es el que se respeta sesión a sesión y se organiza la agenda del día, ¿no? Entonces, lo primero que DBT va a trabajar son las conductas que atentan contra la vida, luego las que atentan contra el tratamiento y finalmente las que atentan contra la calidad de vida, ¿no? Incrementar habilidades conductuales es algo que estamos haciendo permanentemente, pero el target, la jerarquía, es ese orden, uno, 2 y 3, ¿sí? Nosotros necesitamos que nuestros consultantes estén vivos para ayudarlos a conseguir una vida valiosa. Por eso es que primero es trabajar conductas que atentan contra la vida. Después, tenemos a nuestro consultante vivo, pero necesitamos que se pueda sostener el tratamiento. Entonces, sin tratamiento, el consultante queda fuera. Necesitamos trabajar las conductas de nuestro consultante que atentan contra el tratamiento. Un ejemplo de esto, no sé, llegar repetidamente tarde. Llegar media hora tarde todas las sesiones es una conducta que atenta contra el tratamiento. Nos deja menos tiempo para trabajar, probablemente empiece a
atravesar nuestros límites personales como terapeuta, nos empecemos a molestar, empiece a bajar nuestra motivación para ayudar al consultante. Y finalmente trabajamos las conductas que atentan contra la calidad de vida, ¿no? Aquellas cosas que hacen las personas que, ¿no? Como vuelven la vida una vida poco satisfactoria, por así decirlo. Que ese tipo de consecuencias, es decir, las consecuencias de las conductas que atentan contra la calidad de vida, muchas veces terminan convirtiéndose en los eventos desencadenantes de las conductas que atentan contra la vida. ¿Sí? Si la persona, porque no puede manejar sus emociones, se la pasa peleándose o haciéndole reclamos a las personas y las personas se terminan alejando, entonces el consultante sufre por una experiencia de soledad y en ese momento de sufrimiento y de estoy solo aparece la desesperación y la desesperanza, eso puede funcionar como un evento desencadenante de una conducta que atente contra la vida, ¿no? Entonces, una cosa se relaciona con la otra, aún así, esta es la jerarquía en la cual nosotros nos basamos para trabajar sesión a sesión. ¿Cómo tenemos acceso a información que nos permita ordenar esto? DBT trabaja con planillas de registro, ¿sí? Entonces el consultante completa una planilla de registro semana a semana y de lo que registró en esa planilla, ahí nosotros armamos, bueno, cuántas conductas problema aparecieron, cómo responden a esta jerarquía y armamos la agenda de trabajo del día, ¿sí? Entonces, como terapeutas podemos ordenarnos y no tenemos que estar dando vuelta por cualquier lado y ocupándonos de cosas que quizás no nos ayudan a avanzar en el tratamiento. Bien, em, espero que no sea como muy abrumador todo lo que estoy diciendo porque em, puede serlo y además traté como de en poco tiempo condensar como cosas que nada, quería que conozcan. Em, el análisis en cadena es la forma que DBT tiene de llamar a lo que en terapia conductual se llama un análisis funcional, ¿sí? Em, un análisis funcional de la conducta. Es nuestra herramienta para evaluar comportamientos. Un terapeuta conductual no interpreta. Nosotros no decimos las personas se comportan porque tal o cual cosa. Nosotros estudiamos esa conducta e intentamos buscar justamente, bueno, cómo una cosa fue dando lugar a la otra. DBT usa la palabra cadena justamente como para hacer alusión a esta metáfora de cómo un eslabón se engancha con otro eslabón y eso va dando lugar a la conducta problemática. El análisis en cadena es una herramienta de evaluación que permite determinar qué factores en el contexto controlan la aparición, intensidad y el mantenimiento de la conducta problemática, ¿no? Fíjense, no interpretamos, lo vamos a buscar ahí, a ver qué fue lo que pasó. El terapeuta busca la relación entre conducta y contexto, ¿sí? Se busca la contingencia, las variables del contexto que son significativas para que la conducta aparezca, aumente o disminuye. Y entendemos por contexto todo aquello que rodea a una conducta, es decir, que la antecede, que le sigue, sin importar si está dentro o afuera del organismo, ¿no? Sensaciones físicas pueden formar parte del contexto, que mamá me haya dicho soy un mal hijo puede formar parte del contexto, ver que mi pareja likeó la foto de una persona en Instagram puede formar parte del contexto, ¿no? Todo lo que rodea a la conducta. Em, Obviamente, y sobre todo siendo una terapia conductual, eh, todo lo que es historial de aprendizaje forma parte del contexto también, ¿sí? Es decir, aquello que la persona aprendió a lo largo de su vida y que por encontrarse reforzado sigue apareciendo hasta el presente. Bueno, ¿por qué un análisis en cadena? Porque las secuencias de estímulo, conducta y respuesta se van encadenando, ¿no? El refuerzo de una conducta se convierte en el estímulo de la siguiente y así sucesivamente. DBT, como cualquier tipo de terapia conductual, cuando hace un análisis en cadena o un análisis funcional, lo que hacemos es un recorte. Es como, bueno, vamos a elegir esta conducta, vamos a estudiar esto y hacemos un recorte. Porque después hablamos en realidad de un devenir, ¿no? Como un flujo de comportamientos y no hay como un principio y un final en ese sentido. Recordemos también que dentro de lo que es la terapia conductual, para nosotros no hay una diferencia entre un pensamiento
y mover un brazo. Bien, no son fenómenos de entidades distintas, sino que siguen siendo conducta. Podemos llegar a usar la idea de piel adentro, piel afuera, como una forma de em, delimitar, digamos, aspectos quizás más morfológicos de la conducta, pero siguen siendo comportamiento. Nosotros hablamos de pensar, ¿sí? No hablamos de un pensamiento como una entidad. Y para nosotros, un pensamiento no determina la conducta, ¿sí? No es que lo de adentro determina lo de afuera. De vuelta, estamos hablando de una interacción permanente entre el ambiente y su contexto, ¿sí? Ejemplo de esto, suena el teléfono, eso es un estímulo, atiendo, conducta, mi esposa me dice hola, es un refuerzo. Ese hola es un refuerzo de la conducta de atender el teléfono, pero a su vez es el estímulo para mi siguiente conducta. ¿Cómo estás, corazón? ¿No? Entonces, una cosa se va encadenando con la siguiente. El análisis en cadena es colaborativo, ¿sí? Se construye junto a nuestro consultante. Fíjense que no es algo que yo hago por mi cuenta, le digo, vos estás haciendo esto por esto, esto y esto, ¿no? Es algo que armamos juntos, es detallado, ¿sí? Necesitamos información para decir lo que estamos diciendo. Si no tenemos la información, no podemos decirlo. Y es hipotético, ¿sí? Es una construcción hipotética, no es una verdad em, en términos de esto existe, digamos. Es algo hipotético que en todo caso, luego con análisis en cadenas posteriores y quizás también al evaluar nuestras estrategias de intervención, veremos si estaba bien armado o no. Estrategias de intervención, ¿sí? Simplemente es una mención. DBT va a tener, como dijimos al principio, esto que esta dialéctica entre lo que serían estrategias de cambio, todo al final termina buscando promover cambio, ¿no? Pero estrategias de cambio y estrategias de aceptación o estrategias de validación. Dentro de lo que son estrategias de cambio, DBT, el equipo de trabajo que crea DBT ha sido como bastante em, digamos, bastante lúcido en elegir diferentes tipos de intervenciones que han probado ser efectivas y que obviamente están fundamentadas en lo que es la terapia conductual y la teoría del aprendizaje. Entonces, una de las estrategias de intervención estrellas dentro de DBT es el entrenamiento en habilidades, ¿no? Nosotros trabajamos con consultantes que justamente presentan un déficit de habilidades producto de lo que ya expliqué, ¿no? Haber crecido en un ambiente invalidante. Entonces necesitamos enseñarles habilidades para que tengan éxito en el mundo. Pero además de eso usamos estrategias de intervención, de modificación cognitiva o reestructuración cognitiva, que ahí es donde aparecen, esto lo podríamos ir como desglosando en ítems, ¿no? Pero ahí aparecen intervenciones más de la TCC clásica, pero también aparecen intervenciones más terapias contextuales, ¿no? Desde observar pensamientos, digamos, a clarificar contingencias. Em, Estrategias de intervención de exposición, y todo lo que hace a manejo de contingencias, ¿no? La propia conducta del terapeuta como una variable que puede promover cambio, además de la posibilidad de trabajar con el entorno de nuestro consultante, si es que existiese, para reforzar o buscar extinguir conductas problemáticas. Y las estrategias de validación, ¿no? Entendiendo por validación como aquella búsqueda, confirmación y corroboración de que una emoción, una conducta, un deseo, un pensamiento del otro es relevante, justificable, correcto, efectivo, importante o que tiene sentido, ¿sí? Diría Linehan que las estrategias de validación, junto con las estrategias de resolución de problemas, constituyen el corazón de DBT, en torno al cual se construyen el resto de las estrategias de tratamiento. Bien. Em, Nosotros validamos aquello que es válido, ¿sí? No validamos todo. Ejemplo clásico, una persona sufre un montón y piensa que si se mata va a reducirse ese sufrimiento. Yo puedo validar, ¿sí? Que si tiene ese pensamiento, entonces piense en esa estrategia de solución. Puedo validar que si tiene ese nivel de sufrimiento tan alto, piense
en esa estrategia de solución. Ahora, lo que yo no voy a validar es la estrategia de solución, ¿sí? No voy a decir, está bien esto. Puedo decir algo como, entiendo que sintiéndote lo mal que te sentís y pensando que todo esto va a desaparecer si te matás, estés pensando en matarte. Pero nunca vamos a validar la conducta, ¿sí? Yo esto lo explico porque em, cuando esto se entiende mal, la validación es algo que tiene como muy buena prensa, porque es como que somos todos psicólogos buenos si validamos, y después los psicólogos salen a validar cosas que son problemáticas, ¿no? Entonces, nosotros validamos lo que es válido y necesitamos el feedback correctivo, que es ahí donde, digamos, donde sucede el aprendizaje. Si no, nos terminamos convirtiendo en ChatGPT. Ahora entiendo que salió un ChatGPT 5 que es menos validante, pero nos terminamos convirtiendo en ChatGPT 4 que todo el tiempo te dice, sos maravilloso, pensás súper bien, es clarísimo, qué buena idea que tuviste. Entonces terminamos validando conductas problemáticas en ese proceso. Bien. Y el taller de entrenamiento en habilidades, ¿sí? Que esto, bueno, un poco ya lo hemos dicho, bien. Buscamos que nuestros consultantes aprendan conductas nuevas y buscamos justamente estas funciones: adquisición, fortalecimiento y generalización. Es decir, que la persona la aprenda, la pueda usar y que se la pueda llevar a la vida, a la habilidad, que la implemente en la vida. A cada una de las, digamos, de los tipos de desregulación de los cuales hablamos, uno de los módulos va a dar como habilidades específicas para eso, si bien es cierto que se va armando una sinergia entre todas las habilidades y uno va como tejiendo habilidades para que las personas logren cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de regulación emocional, obviamente el módulo va a ser el de regulación emocional, ¿no? Y acá lo que dijimos al principio, estamos hablando de dificultades para inhibir conductas dependientes del estado de ánimo, ¿no? Estoy muy enojado y no rompo algo, o iniciar conductas independientemente del estado actual para lograr objetivos a largo plazo. Me siento triste y aún así me levanto de la cama y me pongo a estudiar. Las respuestas emocionales son intensas y presentan alta reactividad y un lento retorno a la calma. Buscamos que las personas cuenten con herramientas para poder regular todo esto. En el área de la desregulación interpersonal tenemos el módulo de efectividad interpersonal y brindamos habilidades para que las personas que tienen problemas porque mantienen relaciones caóticas o que no pueden salirse de esas relaciones, que ponen en marcha esfuerzos intensos para evitar la ruptura y el abandono y que presentan pocas habilidades para decir que no y para formular pedidos, ¿no? Es como buscamos aumentar todas estas capacidades. Em, el módulo de tolerancia emocional para la desregulación conductual, ¿sí? Es, digamos, como el módulo estrella en habilidades de crisis. Em, Cuando las personas presentan conductas impulsivas extremas y de riesgo, autolesiones, conducta suicida, ¿no? Brindamos habilidades para que la persona pueda eh, tolerar ese pico de malestar intenso sin hacer algo que empeore la situación, hasta que la emoción vaya bajando un poco y salga de ese estado de crisis. Finalmente, para la desregulación cognitiva y del sentido del yo, todo lo que tiene que ver con el módulo de mindfulness, ¿no? Acá hablamos del reporte de sensaciones de vacío, de dificultad para definir quién soy, bueno, despersonalización, disociación, a ver, cuando nuestra forma de interpretar la realidad se ve muy condicionada por la emoción que yo estoy experimentando, ¿no? Como aprender a volverme más descriptivo y reducir mis interpretaciones y mis evaluaciones y mis juicios, ¿no? Como para poder ver esa diferencia entre esto es un pensamiento porque estoy muy enojado, aún así no es una descripción fiel de la realidad. Bueno, módulo de mindfulness em, apunta mucho a esto. En el módulo de regulación emocional también, pero como les decía, quizás como para hacer un esfuerzo también en separarlo, lo podríamos pensar de esta manera. Bien, un poco sobre la estructura de DBT. DBT, como ya les anticipaba, presenta psicoterapia individual una vez a la semana
y el taller de entrenamiento en habilidades también una vez a la semana. Depende el modelo que uno elija de cómo brindar el taller de entrenamiento en habilidades, será la duración del mismo. Nosotros en mi equipo de trabajo usamos una estructura que es de 6 meses, ¿bien? Con la sugerencia de que vuelvan a hacerlo una segunda vez, sobre todo porque al principio quizás cuesta mucho más enfocar la atención o la persona quizás tiene más dificultades para regular sus emociones, entonces ciertos aspectos del aprendizaje son más desafiantes, pero dura 6 meses em, y dura 2 horas y media, ¿sí? Entonces, fíjense que DBT es un tratamiento que le pide mucho compromiso al consultante, porque tenés que venir una vez a terapia individual y una vez al taller de entrenamiento en habilidades. En la terapia individual, lo que trabajamos es, como esto es bien terapia conductual, ¿no? Aumentamos la motivación, ¿sí? Para que nuestro consultante use habilidades y se involucre en acciones habilidosas para resolver problemas. En el entrenamiento en habilidades, aumentamos las habilidades. El coaching telefónico es otra parte del tratamiento de BT, ¿sí? En el cual nuestro consultante en un momento de crisis puede llamarnos por teléfono, no para tener una sesión de terapia, ¿sí? Nosotros haremos algunas preguntas para entender qué es lo que está pasando, haremos como un breve análisis funcional para entender qué está pasando y lo que vamos a hacer es orientar a nuestro consultante al uso de habilidades o al uso de nuestro plan de crisis, ¿sí? Por eso es que en términos bien de aprendizaje lo que estamos buscando es la generalización de las habilidades en el ambiente, ¿sí? En caliente, en el momento, apuntamos a que se involucre en el uso de habilidades. Em, en algunos casos podemos recurrir a lo que es sesiones familiares y manejo de caso, ¿sí? Como intervenciones de BT, que apuntarán a estructurar el ambiente, ¿sí? A, em, digamos, ayudar a que el ambiente aumente conductas habilidosas y disminuya conductas problemáticas. Y finalmente, el equipo de consultoría, ¿sí? Que trabaja en aumentar nuestra motivación como terapeutas de BT y nuestras habilidades, ¿sí? Todo eso sería estar haciendo DBT estándar, ¿bien? Em, obviamente, eh, un terapeuta sin equipo puede intentar usar DBT, ¿bien? Aún así, no sería DBT estándar. Y el resultado, digamos, la evidencia de las investigaciones es sobre DBT estándar, ¿bien? Quizás haya alguna de un terapeuta que por su lado usa DBT, quizás no la conozco, pero sepan que la evidencia es sobre el uso de DBT estándar. Por eso la importancia de estar trabajando en equipos de DBT y de poder estar brindando el taller, o que alguien brinde el taller y nuestro consultante lo haga. Bien. DBT está dividido por etapas, ¿sí? Contamos con un pretratamiento, que son al menos 4 sesiones. En esta etapa lo que buscamos es acordar objetivos y obtener compromiso, ¿sí? Em, acordamos conductas problema, acordamos cuáles son nuestras metas, socializamos aspectos del tratamiento y sobre todo lo que buscamos es el compromiso. Cumplidas esas 4 sesiones, nosotros tenemos que lograr que nuestro consultante diga sí, me comprometo a hacer el tratamiento. Bien, porque como yo les decía, es un tratamiento que pide mucho. Entonces, si el consultante no se compromete con eso, va a ser muy difícil que tengamos resultados. Contamos con habilidades para aumentar compromiso, o sea, en todo eso nos entrenamos también como terapeutas. La etapa 1 es, digamos, la etapa donde directamente estamos trabajando conductas problema, ¿no? Esto de vamos del descontrol conductual severo al control y estabilidad conductual. Buscamos disminuir conductas que atentan contra la vida y contra la terapia y contra la calidad de vida mientras aumentamos habilidades, ¿no? Sobre todo conductas que atentan contra la vida y el tratamiento, ¿sí? Después, las que atentan contra la calidad de vida quizás sigan apareciendo con el tiempo, ¿no? Pero etapa 1 apunta mucho a eso. La etapa 2, que podríamos llamarla como de la calma desesperada a la experiencia de las emociones no angustiantes, tratamos todo lo que son los desórdenes residuales, la sensación de estoy afuera de todo, ¿no? De outsider,
la evitación experiencial, tratamos TEPT si lo hubiese, ¿no? Ahí tratamos no, comorbilidades, ¿no? Por así decirlo. Si estuviesen, nos abocamos a eso. Quizás podemos usar protocolos de tratamiento validados en ese momento, ¿no? Es como usamos exposición prolongada de FOA, pero justamente necesitamos que nuestro consultante tenga cierta capacidad para em, regular y gestionar esas emociones intensas, ¿no? Si nos vamos a involucrar después en otro tipo de búsquedas. Y la etapa 3 y la etapa 4, ¿no? La etapa 3, los consultantes que tienen múltiples problemas en diferentes áreas y no logran alcanzar sus metas, em, trabajamos aquellas conductas que interfieren con esas metas, ¿no? Buscamos disminuir los problemas de la vida mientras aumentamos el autorrespeto, calidad de vida y trabajar en metas individuales, ¿no? Y la etapa 4, los consultantes que tienen dilemas espirituales, ¿no? Que tratamos lo que es el apego a las metas, la búsqueda de sentido, más allá de poder alcanzar nuestras metas, ¿no? Y aparecen como estos aspectos un poco más espirituales de DBT, por así llamarlo, ¿no? Expandir la conciencia, tener experiencias de iluminación y plenitud espiritual, resolver la sensación de incompletud, encontrar libertad y alegría. También podríamos llamarlo un poco esto de que la persona logre finalmente tener una relación con su vida en la cual alcance cierto sentido de gratificación, ¿no? Y de que mi vida vale la pena ser vivida, como que logre finalmente alcanzar esa experiencia. Bien, fui corriendo y logré mostrarles todo lo que tenía en la clase, ¿no? Pasamos de todo lo que tiene que ver con las cuestiones más de cómo se construyó DBT, cuál es la evidencia que la sustenta. Em, Vimos también un poco esto de la importancia de contar con la evidencia y, bueno, qué preguntas nos podemos empezar a hacer nosotros también como terapeutas o estudiantes de psicología. Les mostré un poco em, cómo es que DBT conceptualiza, ¿no? Es decir, cómo es que nosotros pensamos el problema de nuestros consultantes y cómo se explica ese problema y por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, cómo es que tenemos que hacerlo y un poco qué es lo que hace un terapeuta DBT en el día a día, ¿no? Obviamente hay un montón más de cosas para seguir hablando. DBT es un tratamiento eh, digamos, a mí obviamente me gusta, ¿no? Es un tratamiento muy lindo, pero es un tratamiento que tiene como muchas herramientas. Le da muchas herramientas al terapeuta, lo ordena un montón y le da muchas herramientas y mucha capacidad de trabajo con los consultantes. em, y quizás a nivel de desafíos tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Importante, justamente por lo complejo que es en ese sentido. Pero, pero bueno, hasta ahí la clase de hoy. No sé si hay algunas preguntas, quieren abrir algunas preguntas, o darme un poco de feedback. Hola, buen día Facundo, ¿cómo estás? Yo soy ¿Cómo va? Belén, yo estoy Sí, haciendo la carrera, estoy terminando tercer año y entrando cuarto en la Universidad de La Plata. ok. Eh, Como bien sabés, es una universidad que tiene un fundamento teórico muy fuerte, psicoanalítico, así mm, que voy a hablar por mí, no sé si hay otros compañeros o compañeras también acá conectados, pero bueno, para mí está bueno este tipo de encuentros. La clase fue súper clara, súper Bien, dinámica, así que gracias por eso y también por mostrarnos otra alternativa que nosotros quizás no tenemos durante la carrera, si bien se habla y vemos algunos autores y demás, no tan específicamente, ni hablar de este tipo de terapia que está buenísima. Yo por la formación que tengo me impactó bastante todo lo que vos estuviste explicando, sobre todo esta modalidad que tiene esta terapia de trabajo, ¿no? Bueno, la psicoterapia por un lado y esto de los talleres, de las habilidades, eh, porque, bueno, lo clásico es el encuentro típico de 40 sí, minutos, una hora, la charla, quizás trabajar sobre los pensamientos como entidades, que es muy típico también del psicoanálisis. Así que, bueno, nada, estoy como súper impactada, te vuelvo a decir, por la modalidad de trabajo y toda la info y
esta modalidad de terapia que la verdad que nunca la había escuchado o muy por arriba. Mm. Así que nada, gracias. Para mí que estuvo muy bueno. Bueno, muchas gracias, Oh, me sirve el feedback. ¿qué Nada, tal? yo a ¿Podría veces hacer una me consulta? cebo. Sí, ahí te doy la palabra. Yo a veces como que me entusiasmo mucho y la clase puede volverse un poco confusa, así que me alegro que haya quedado algo claro. Y con respecto a esto que decís, Belén, sí es cierto, ¿no? Es como estamos como bastante sesgados en lo que es nuestra formación. Yo ansiaba mucho este encuentro porque mi intención es esto, ¿no? Es como, es mostrar algo que no está muy mostrado y es explicarlo como para que se entienda, ¿no? Que lo explique la persona que lo estudia y que lo practica, también hace que quienes escuchan las explicaciones puedan acceder a buen contenido y no a un contenido sesgado también, ¿no? Que termina alejando a los terapeutas de tratamientos, en este caso con evidencia, para una población que lo necesita un montón y como yo digo, ¿no? Eh, nosotros estamos como muy comprometidos con esto, o sea, somos como muy sensibles al sufrimiento de nuestros consultantes y nos da mucha bronca em, cuando escuchamos los tratamientos por los que han andado, la cantidad de tiempo que se los ha retenido y bueno, y en ese sentido, más que tirar la pelota afuera, es como, che, nosotros tenemos que ver con esto y me parece que estaría bueno que empecemos a hacernos cargo de esto, independientemente de cualquier otro tipo de debate de si la salud mental está bien o no financiada y las universidades, etcétera. Pero bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿No? Sí, decime, Verónica. Bueno, hola, ¿qué tal? Antes que todo, agradecerte por la charla. Quería que preguntar algo con respecto a lo teórico y algo con respecto a personal más práctico. A ver, Con dale. respecto a lo teórico, cuando vos nombraste que se basan en estadísticas y todos los países que nombraste eran países muy distintos al nuestro, quería saber si Sí. había estadísticas referente a lo que es Latinoamérica, porque me imagino que es una sociedad completamente distinta, con otros resultados, otras necesidades. Estadísticas, cuando hablé de otros países lo hice en referencia a dónde había grupos de estudio, ¿no? Estudiando justamente los resultados de DBT y dónde ya se empieza a implementar como una terapia de primera línea en dispositivos públicos, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Porque lo privado es lo privado, pero lo público, que es lo que atiende a las necesidades de aquellas personas que no pueden acceder a espacios privados, es ahí donde, bueno, por ejemplo, Alemania se usa DBT en hospitales. Vos llegas a un hospital público y tenés un equipo de DBT formado, y van a estar haciendo algo que tiene resultados de que sirve, ¿no? Es como que recibamos una persona con depresión y no usemos activación conductual. Entonces es como, viste, rayamos en la mala praxis. Y eso por un lado. Y después, em, después hay algunos lugares en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, que digamos, ya se está implementando en dispositivos públicos. Les debo los nombres, ¿sí? Porque desconozco, pero bueno, sin ir más lejos, Demian Rodante, que es el psiquiatra que les comentaba del libro, que labura en el equipo de foro, él laburaba en un hospital público también, ¿no? Entonces, Mm. cada vez hay más, pero cuesta de que esté con la legitimación suficiente como para que sea el tratamiento de primera línea. No sé si respondí tu pregunta. Bárbaro. Sí, perfecto, gracias. Y Bien. después con respecto a experiencia familiar, te agradezco el hecho de haber compartido, porque sí, experimenté de un montón de años, un trabajo muy arduo, diagnósticos más dados y no sé si se Sí, te fue. escucho. No, Ah, no, no. perdón. Bueno, eso como personal. Y por eso quisiera saber cómo acá en La Plata, qué recursos tengo con respecto a esta terapia. Si Yo soy de Mar del sabrías. Plata. Claro. Así que en La Plata desconozco. Me imagino que sí, por la cercanía a Buenos Aires, tiene que haber algún equipo de BT. En Buenos Aires hay este, muchos y cada vez más. En Mar del Plata,
somos muy pocos, de hecho, hasta el año pasado, ponele, éramos 2 equipos de DBT, uno el mío y Mm. otro de unas colegas que conocemos. em, y está como empezándose a abrir un poquito más la atención, afortunadamente, pero en La Plata desconozco, equipos de DBT, te la debo. Bueno, gracias por la charla, por todo. No, por favor, a vos. Hola. Renzo, veo que tenés una mano levantada. No sé si querés hacer alguna pregunta o por ahí le quedó levantada. Sí, sí, Facundo. Ah, ahí estás. Antes que nada, gracias por la charla. Te quería consultar rápidamente. Primero, uno termina la licenciatura. ¿Cómo después se Sí. especializa en este tema? ¿Máster, doctorado, un curso? Y la segunda Bueno, pregunta, si ya te dejo tranquilo, perdona, amor, Facundo. no, no. Cuando uno conoce a alguien y, bueno, en lo que nos veniste explicando, eh, no puede simular el tema de no controlar las emociones, pero hay situaciones, por ejemplo, en las que la persona dice, ah, no voy a hacer esto para gustarle a tal persona, y después, bueno, cuando, no sé, en este caso que hoy en día se ve mucho, ¿no? Comienza una relación, se suelta. ¿Esa persona Sí. es otro tipo de perfil o de estructura psíquica o entra en lo mismo también? Gracias, Facundo, gracias por la charla. Ok. Bueno, gracias a vos, Renzo. ¿Cómo seguir formándose? De vuelta, hay cada vez más lugares. La punta de lanza en lo que hace a formación DBT en Argentina siempre fue Fundación Foro. em, Porque bueno, porque nada, han sido quienes empezaron todo esto muy fuerte, pero también hay otro tipo de instituciones que ya están brindando buenas formaciones en DBT. Entiendo que, Renzo, que estás por aquel lado, ¿no? Que sos o de La Plata, o sos de Mar del De estudiante de segundo año en La Plata. En La Plata. Ok. Bueno, puede ser por ese lado. Juan Pablo Bogiano, que a quien yo admiro mucho y me he formado un montón. Él también tiene un espacio de formación que se llama Marea y también pueden formarse en DBT estándar con él. Así que afortunadamente hay oferta y hay buena oferta de formación. Si fuese Mardel, yo te iba a decir que nosotros en Mardel damos una formación de DBT en el Colegio de Psicólogos. Em, pero bueno, a eso se puede ir accediendo. Y con respecto a tu segunda pregunta, vos sabés que no entendía qué apuntaste, así que no sé muy bien qué responderte. No pude imaginarme la situación que me presentaste. No sé si querés aclararla un poquito más. Bueno, si llegas a aparecer de vuelta, lo charlamos. Celeste, veo que tenés una mano levantada. ¿Me querés hacer una pregunta? Hola, ¿se escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí, quería saber a partir de, no sé si lo dijeron al principio, pero a partir de qué edad se podría aplicar. Bueno, DBT tiene una adaptación para adolescentes, sí, que es re linda, así que ya podemos estar hablando de adolescentes con desregulación emocional, se puede usar DBT para adolescentes, y también viene con una adaptación del taller, que también está muy buena, tiene un formato multifamiliar, al taller, digamos, em, participan en el taller de entrenamiento en habilidades el adolescente con dificultades para regular sus emociones y al menos uno de sus cuidadores principales. Nosotros también damos taller de entrenamiento para adolescentes. Nada, es una dinámica completamente distinta. Mantiene los módulos originales de DBT para adultos, haciéndole modificaciones y hacen una selección de fichas y le agregan un módulo nuevo que busca como brindar habilidades más hacia lo que es la relación adulto-adolescente, ¿no? Digamos, cuidador-adolescente. Así que podemos estar usando DBT ya con adolescentes que les cuesta regular sus emociones, tranquilamente. Mm. Muy bien. Sí.
Ok, Celeste, ahí veo. Genial. Luisana, veo una manito ahí también. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nada, quería agradecer, me pareció fantástica la charla. También coincido con Belén, soy estudiante de La Plata, de la UNLP, y nada, poder salir un poco del marco al que apunta la universidad y conocer otras herramientas me parece espectacular, así que esta oportunidad me pareció fantástica. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. Me alegro, me dejan contento tus palabras. Es, digamos, lo que más me empuja a hacer esto, así que nada, muy bien. Genial, muchísimas gracias. Graciela, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo Bueno, yo estás? soy estudiante de segundo año de la Facu de acá de Mar del Plata. Ujú. Em, Te quería agradecer por la charla, me pareció muy, muy interesante y me hizo revivir muchas cosas que hace un par de años eh, tuve que experimentar con un familiar muy, muy cercano que fue diagnosticado con TLP Ujú. y que bueno, hizo un tratamiento en un hospital de día, en una fundación que ahora lamentablemente ya no está, cerró, pero donde le salvaron la vida, prácticamente un grupo maravilloso de psicólogos y mucho de lo que vos, yo no sabía cómo se llamaba el modelo, el tratamiento, pero muchas de las cosas que vos describiste de cómo ustedes trabajan, nada, fue exactamente lo que experimentábamos nosotros con nuestros familiares y como familia también, porque también nos preparaban a nosotros, nos enseñaban a cómo abordar en diferentes situaciones que se pueden dar en lo cotidiano con un paciente diagnosticado con esto, ¿no? Y realmente me trajo un montón de cosas a la cabeza, a la memoria de, era justamente así, a lo que vos describías de cómo trabajan ustedes. No sabía que Ujú. esa formación estaba también acá en la Escuela de Psicólogos, que me parece genial. Así que te agradezco por el dato para a Ok, posteriori poder volcarme a esto, porque realmente a mi hija, se trataba de mi hija, le salvaron la vida y es muy bueno el tratamiento. Es muy ok. bueno tenerlo en cuenta porque además hay, como vos explicaste, hay muy, muy pocos eh, especialistas en esto, que Ujú. trabajen de esta manera y que lo aborden de esta manera que realmente es tan, tan eficiente. Por lo menos acá en Mar del Plata no hay muchos grupos que se dediquen a este tipo de Seguro, trabajo. Y está muy seguro. bueno, así que te agradezco mucho. Bueno, muy bien, Graciela. Gracias por tus palabras. Muy bien. Nicolás, tenés, veo una mano levantada ahí también. Sí, una pregunta. ¿En qué casos está más recomendada y en qué casos menos este tipo de terapia, digamos? O sea, Bien. Sí. general. Bueno, la idea principal es, digamos, la desregulación emocional como la dificultad principal, ¿sí? Em, entonces, si nosotros nos encontramos con una persona a la cual le cuesta mucho regular sus emociones y esto lleva a que la persona en determinados contextos se comporte de una forma que interfiere o produce problemas en su vida, bueno, sería como un buen candidato o candidata para lo que es DBT, ¿sí? Em, Puede tener otros usos además de el tema, no sé, para abordar otro tipo de problemas, no sé, más sociales, digamos, o no sé, menos. sí, la verdad, a ver, la verdad que sí, DBT tiene también, lo que pasa es que ahí quizás no es como el fuerte y no tiene quizás como la evidencia más robusta, ¿no? Em, DBT, a ver, prácticamente cualquier terapia de corte conductual tiene aspectos transdiagnósticos súper importantes, ¿no? Entonces va más allá de la problemática de la persona porque uno
realiza sus intervenciones a partir de análisis funcionales. O sea, no es a partir de un diagnóstico, no es que me viene una persona con un diagnóstico y yo trato a un diagnóstico. Yo trabajo con la persona que tengo adelante y con las dificultades que tiene esa persona adelante. Y nosotros tenemos que entender cuáles son esas dificultades y cómo esas dificultades se están manteniendo en el tiempo, ¿no? O sea, por eso yo también decía esto de que detesto mucho el uso de la palabra autoboicot, porque es desconocer la teoría del aprendizaje. Eh, y, y bueno, y si a la persona no le está saliendo, por algo no le está saliendo, y tenemos que poder entender por qué no le está saliendo, ¿no? Entonces, sí, podría usarse con otro tipo de problemáticas, qué sé yo, si pensamos al trastorno de ansiedad como desregulación del miedo, bueno, tenés la desregulación de una emoción. Lo que pasa también es que hay otro tipo de tratamientos que han estructurado los pasos como para poder ir directamente a ese tipo de dificultad y quizás DBT queda como muy grande, ¿no? O sea, no le va a hacer mal DBT, pero por ahí le terminás haciendo gastar o mucho tiempo o mucha plata por algo que podría abordarse de otra manera, ¿no? Entonces, el criterio más interesante es el de desregulación emocional. em, y como te digo, una persona con depresión o una persona con trastorno de ansiedad, bueno, probablemente no es que les va a hacer mal, se van a beneficiar de DBT porque DBT va a trabajar con todo eso, pero quizás también podrían beneficiarse aún más de hacer activación conductual, por ejemplo, o exposición interoceptiva en otro caso. ¿Sí? Sí, me quedó claro, gracias. Ok, de nada. Julián, Estamos. Buenas, acá está. ¿qué tal? ¿Para ¿Cómo qué bajo estás? la manito? Ahí está, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Primero, Facundo, muy Bien, buena la bien. charla. Me encantó, muchas gracias. Y para sumar también a lo que decía el compañero, yo en mi caso tengo TOC bastante grave y me atiendo con DBT acá en Mardel, me atiendo Mm, con una psico que hace ACT y DBT, ¿no? Y mm, si bien el tratamiento de primera línea para TOC es la EPR, que es exposición con prevención de respuesta, a ujú, mí la DBT me ha dado resultados muy buenos también. Así mm, que hablando de lo que decías, ¿no? De que mal no le va a hacer a nadie y yo por algo mm, sigo viniendo a DBT en vez de cambiarme a EPR, por tal ejemplo. cual. Bueno, Así que para sumar un testimonio, si bien la evidencia bien. anecdótica no es tan importante. Está muy bien, pero bueno, agradezco tu aporte y bueno, como vos decís, ¿no? Nada, uno puede también como probar siempre y cuando al momento de tener nuestras primeras entrevistas y haber brindado el consentimiento informado, lo habramos conversado con nuestro consultante, le hayamos presentado las opciones de tratamiento, le socializamos la conceptualización de caso, qué es lo que pensamos que le pasa y cómo pensamos que podemos tratarlo y que vamos a tener buenos resultados y que el consultante pueda justamente elegir su tratamiento, ¿no? Eh, Otro fenómeno que me parece interesantísimo, ¿no? ¿Cuántos consultantes saben qué terapias están haciendo y saben qué otro tipo de tratamientos o herramientas existen para el problema que tienen, ¿no? Obviamente no culpo al consultante, sino que, bueno, cuánto le explicamos, ¿no? ¿Por qué estamos eligiendo hacer esto y no otra cosa cuando esto tiene mejores resultados que otra cosa? Eso también me parece interesantísimo. Muy bien. Yo te ¿Alguien quiero más tiene preguntar, algún...? Sí, yo, de nuevo, Belén, te quería preguntar, dime. porque vuelvo a lo mismo, debe ser la formación de nuestra facultad y demás. Me impacta la modalidad que tienen ustedes de la terapia. Te entendí Mm, que era psicoterapia por un lado, taller por el otro. ¿Se hace todo en un sí. mismo día, en un mismo encuentro? Quedan reventados, preferimos que Por no, eso. preferimos que no. A veces, qué sé yo, por ahí recibimos consultantes que no son de Mardel, son de la zona, y por ahí, hasta por una cuestión económica, les queda mejor tratar de cuadrar todo el mismo día. Entonces, en esos casos excepcionales, bueno, sí, van a tener la terapia individual y les diremos anda a tomar un poco de aire, merendá, lo que fuere, y volvé al taller, este, porque si no, se vuelve como muy costoso.
Y ¿no? en ese Ir, caso digamos. tiene el mismo resultado que, por ejemplo, hacer, no sé, se me ocurre un lunes lo que sería la psicoterapia y un miércoles el taller, o por una cuestión de movilidad económica o que la Mm. persona no sea residente de Mar del Plata, esto de que sea las 3 horas en un mismo día, ¿el resultado es el mismo o no? Mira, en mi experiencia, parto más de mi experiencia y no de algún tipo de paper, yo no he visto resultados distintos. De hecho, presentaste esa situación y pensé en una consultante con nombre y apellido y le fue súper bien y hacía una cosa y después la otra. Este, eso, qué sé yo, sí, el cansancio puede ser un factor, ¿no? Quedar como cansado y que eso afecte la atención o que la persona quede un poco más activada emocionalmente y bueno, y habrá que abordar eso. Yo pienso que es un poco más el caso a caso y obviamente el nivel de compromiso que tenga la persona, porque después una persona te puede venir a terapia el lunes y al taller el jueves y estar el jueves sin prestar atención o sin participar, ¿no? Lo que nosotros diríamos con poca disposición y está bien, tiene 2 días en el medio, pero tampoco quizás, o avanza más rápido otra persona. Es como muy el caso personal. Y la última, dijiste Mm. que con tu grupo de trabajo la Sí, duración de esta terapia es hasta 6 meses, ¿o te claro. entendí mal? DBT tiene diferentes propuestas de cómo implementar el taller de entrenamiento en habilidades con evidencia, ¿no? Y de hecho Ujú. hasta tiene algunas adaptaciones donde elige qué fichas sí, qué fichas no, si tenés hasta un grupo más homogéneo en cierta problemática o cierta dificultad. La propuesta de DBT que nosotros elegimos con respecto al taller es una que dura 6 meses. Entonces, la elección es una grilla, no lo tengo acá a mano, pero es una grilla que te dice, día 1, estamos trabajando el módulo de efectividad interpersonal, se trabaja en la ficha 1, 2, 2A, 3 y 4. El día 2 se trabajan las fichas 5. O Y sea es que es más, así. es como un tipo de terapia también un poco más estandarizado. Yo te pregunto todo porque me cuesta. Yo tengo un diagnóstico que es trastorno generalizado de ansiedad, justo que estuviste Sí, hablando recién con un compañero que preguntó. Y me sí, resulta un poco raro que si yo practicase este tipo de terapia en 6 meses, porque vengo con psicoterapia hace bastante tiempo y demás, entonces digo, pará, ¿cómo? O sea, no me entra en la cabeza, debe ser esto que te decía del tipo de formación que nosotros tenemos sí, acá en La Plata, ¿no? Por eso digo, en 6 meses, obviamente depende del paciente. Otra cosa que me llama la atención es que ustedes dicen consultante, nosotros decimos paciente. sí. Nada, son pavadas, pero que me llaman también la atención y las traigo. Me impacta esto de la duración de 6 meses de la terapia frente a determinados casos o cuadros. Por eso Bien, bien. pregunto. Lo que dura 6 meses es el taller. La psicoterapia individual sigue, ¿no? O sea, Ujú. vos terminaste el taller y en psicoterapia individual seguís. Con la sugerencia de hacerlo 2 veces, o sea, uno puede reforzar el taller y volver a hacerlo, ¿no? Pero en 6 meses nosotros te enseñamos todas las habilidades. Bien. Después, la psicoterapia individual, que esto por ahí no es algo de lo cual se habla tanto, o al menos uno no accede con tanta facilidad en DBT. ¿Cuánto dura una terapia individual de DBT? Digamos, depende mucho el caso. ¿Existe el alta? Sí, claro que existe el alta, pero también a veces hablamos de consultantes que han tenido una vida de tanto sufrimiento, ¿no? Y tienen una vida como muchas veces tan endeble producto de eso, que quizás necesitan un sostenimiento y un acompañamiento de por vida, ¿no? O Ujú. sea, eso también existe, quizás con sus diferentes modalidades, pero eso podría existir tranquilamente, ¿no? Entonces, em, no todos los consultantes que presentan desregulación emocional tienen las mismas dificultades en la vida. Habrá personas que no pueden ni estudiar ni mantener un trabajo y se la pasan involucrándose en relaciones de pareja súper dañinas y que quizás también tienen consumo y que quizás también tienen historial de trauma y que por ahí les cueste mucho más y por ahí otras personas que por su desregulación emocional, no sé, tienen muchas peleas con las personas pero quizás no consumen, quizás no tienen trastornos de alimentación, ¿no? Entonces es como muy el caso a caso, ¿no? Es en ese sentido, por eso yo digo, nosotros no tratamos diagnósticos, nosotros trabajamos con personas y, y esto es como
calzarle un sello en la frente y que anden con un sello de TLP toda la vida. Y ni idea, para tener TLP tenés que cumplir con criterios diagnósticos. Por ahí te saco una foto hoy y no cumplís con ninguno, pero ya lo tenés de hace 5 años. Entonces, lo que dura 6 meses es una vuelta al taller de entrenamiento en habilidades. Podés Bien. volver a hacerlo si quedó algo flojo o si nos damos cuenta en terapia individual de qué onda con esto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Yo no lo puse en la clase, pero lo que se fueron dando cuenta cuando desarrollaban DBT es que uno no puede enseñar habilidades y brindar terapia al mismo tiempo. Es muy cansador, es muy difícil, entonces los separaron como 2 espacios distintos. Es más, muchísimas veces los que coordinan el taller de habilidades ni siquiera son psicólogos de los consultantes que asistan, tienen sus psicólogos por fuera, a veces hasta por fuera del equipo. Son psicólogos, nosotros hemos tenido en nuestro taller consultantes que eran consultantes de colegas nuestros, y colegas que por ahí ni siquiera brindaban DBT, ¿no? Pero ese es el tema, no es que en 6 meses resolviste la vida de Taquito, ¿no? Claro, Pero no, no. Y el tipo de terapia que vos decís que se puede llegar a mantener, ¿de qué estilo es? siempre es DBT, siempre es DBT. No, quiero Este, decir la psicoterapia que vos decís, porque bueno, sí, el taller son 6 meses. sí. Vemos si vuelve o no la persona, pero la psicoterapia, La psicoterapia sigue siendo DBT, es lo que hace el terapeuta DBT en consulta, ¿no? O sea, mm, lo que buscamos es ayudar a que nuestro consultante construya una vida que valga la pena ser vivida. Todo lo que aparezca en el medio lo trabajamos. Y todo lo que el consultante traiga o nosotros vayamos conceptualizando como conductas problemáticas, lo vamos a tratar, ¿sí? Con lo que son, lo primero, con lo que sería nuestro análisis en cadena, necesitamos entender esta conducta y todo lo que es nuestra batería de estrategias de intervención, que es, bueno, vamos a practicar esta habilidad para que vayas a conversar con tu jefe porque estás teniendo este problema en el trabajo. O trabajamos con alguna creencia porque la persona no pide ayuda porque piensa que las personas que piden ayuda son débiles, ¿no? ujú, O, bueno, vos hablaste de ansiedad. Cualquier tratamiento en el que haya ansiedad sin exposición es un mal tratamiento. La persona tiene que aprender a ponerse en contacto con esas emociones incómodas sin generar un repertorio de escape. Y tiene que poder producir aprendizaje, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está lo peligroso y dónde no está lo peligroso? Y ujú. cómo poder acceder a lo que para mí es importante. Porque si yo experimento ansiedad antes de rendir un examen y falto a rendir exámenes y no me puedo recibir de psicólogo, entonces esa conducta de escaparte de rendir un examen interfiere con tu meta de convertirte en psicólogo o en psicóloga. Entonces, seguimos usando DBT, independientemente que nuestra persona no esté en el taller de entrenamiento. Es más, para nosotros es más fácil, pues las habilidades ya las aprendió. Claro. ¿Hay alguna página, Instagram, Facebook, en donde podamos encontrar todo esto o que vos tengas? No sé. Nosotros tenemos nuestro Instagram, que es el que puse ahí al principio, Equipo Tercera Ola. Hacemos divulgación de lo que vamos haciendo. Ahora en realidad estamos este, hablando mucho de un programa que nosotros armamos de entrenamiento en habilidades clínicas para terapeutas, pero siempre estamos hablando de DBT. Em, y después, bueno, por ahí empezar a leer libros. El libro de Bogiano y Gagliesi, que es el primer libro en español que tuvimos de DBT, donde te muestra todo el tratamiento, es un re lindo libro, como para empezar a leer. Bien, bueno, muchas ¿Sí? gracias. Bueno, de nada. Ok. A Solange del chat ya le respondí. Nicolás tiene una mano levantada. Ah, sí, una pregunta. Esa escala de 4 etapas, digamos, es para enfocarse en lo más importante. Y si, por ejemplo, no se superaría la primera etapa, podría significar que, por ejemplo, podría tener otra patología o, por ejemplo, más psiquiátrica, digamos, o cómo se llevaría esto con la psiquiatría, por ejemplo. Eh, oh, qué difícil. Nosotros no hablamos de patología, ¿no?
porque para nosotros es un mal concepto, la enfermedad mental o la salud mental, los entendemos, los podemos usar, pero para nosotros no son patologías. Em, el tratamiento se divide por etapas también para organizar un poco al terapeuta, ¿no? Y ver para dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a estar haciendo y sobre todo jerarquizar aspectos de importancia, ¿no? Vos pensás que nosotros trabajamos con consultantes que en una proporción bastante alta presentan muchas conductas eh, autolesivas o conducta suicida directamente. Entonces, para nosotros es súper importante que puedan mantenerse vivos para alcanzar cosas valiosas. Entonces, nos ordena también un poco por eso. Puede ser que el consultante hoy quiera hablar de que se peleó con su novia, y eso es lo que más lo aqueja en este momento. Aún así, en nuestro registro vemos que la persona tomó pastillas en la semana. Nosotros tenemos que trabajar las pastillas. Intentaremos armar alguna negociación para que el consultante no se sienta invalidado, pero no podemos hablar de que se peleó con su novia cuando vemos que tomó pastillas en la semana, porque eso atenta contra la vida, ¿no? Em, entonces, de vuelta, es una estructura, nos sirve para ordenarnos, pero nosotros trabajamos con personas, entonces eso lo vamos a ir descubriendo de acuerdo a la persona que tenemos delante, ¿no? La respuesta em, más sensata y, y como diría Juan Pablo, que nos vuelve a los terapeutas conductuales pésimos psicólogos panelistas de programas, es que depende. La verdad depende de la persona que tengamos delante. Sí, Victoria habla de la editorial Tres Olas, sí, ellos son los que editan mucho. Claro, los podcasts, es cierto. Em, no hay tanto podcast de DBT. Psicoflix tiene lindos episodios de DBT. Hay uno de Paula Quinteros muy lindo de DBT. Y hay un equipo de psicólogas DBT de España que ellos entrevistan bastante. Em, pero ellos tienen mucho más de ACT. Pero sí, hay ahí cositas lindas de DBT. Em, y con respecto, en realidad, Nico, haciéndolo corto, dependerá. Dependerá y veremos. Y el psiquiatra, obviamente, son agentes de salud, colaboran, pero bueno, habrá que ver de qué persona hablamos, ¿sí? Bien. Em, Roxana es una genia, pero Roxana es súper terapeuta conductual. Este, Roxana viene a la Argentina y prende fuego todo. Este, Bien, la amamos, sí, la amamos. Hay que hacérselo llegar. Bueno, ¿algo más? Estamos redondeando ya las 12. Em, ¿Alguien se quedó con algo que les gustaría chequear? Bueno, recibí muy lindos comentarios, les agradezco. Em, es difícil a veces armar clases eh, que no, que sean introductorias y que no sean un embole porque dan un montón de cosas básicas, pero que tampoco sean inentendibles por irse a lo más divertido, ¿no? De lo que hacemos. Em, los terapeutas DBT, sobre todo, nos entrenamos muchísimo en habilidades. Em, Di una clase el sábado de manejo de consultante con conducta suicida, em, y necesitamos muchas habilidades, ¿no? Una colega psicoanalista se molestó porque le bajé el precio al uso de la palabra em, como herramienta que cura, ¿no? Em, pero es importante que contemos con habilidades y es importante que ayudemos a nuestros consultantes a volverse más habilidosos y que no estemos 45 minutos hablando acerca de las cosas como si hablar naturalmente ayudase a que las personas cambien, ¿no? Y construyan mejores vidas. Hablar puede ser muy importante porque quizás lo que estamos haciendo es usar una estrategia de validación, entonces ayudamos a que nuestro consultante o por modelado aprenda a validarse o pueda regular la emoción porque le estamos diciendo que sí, que tiene sentido. Em, si aprende a validarse, habría cambio, pero si solamente se siente mejor porque le dijimos que su emoción tenía sentido, en realidad nuestra palabra es un clonazepam, no ayuda a cambiar, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que ayudar a nuestros consultantes a cambiar.
Em, Al menos es como yo pienso en la psicología, ¿no? Así que bueno, em, me pongo contento que les haya gustado. No sé si los chicos de Franja Morada quieren decir algo más, si quiere que cerremos acá. Todos pueden pasar por nuestro Instagram. Cuando los chicos de Franja nos vuelvan a invitar, aquí estaremos. Em, no nos exploten, tenemos agendas muy complicadas, pero aquí estaremos. Gracias, Facundo. Hace rato que no participo de una clase que me interese. Estoy Bueno, nada, nada, no es para tanto, pero sí, estoy en los últimos tramos de la Facu en Mar del Plata y bueno, uno ya empieza a sentir que falta, por lo menos para mí, por lo que me interesa, que ya no estoy encontrando eso dentro de la facultad y estas clases están buenas. Me he acercado a las contextuales, leyendo y por mi lado, pero bueno, está bueno también que se puedan generar estos espacios de escucha, de gente que sabe, que estudia, que tiene experiencia, así que es un día de paro, no tenemos clase y sin embargo te hiciste un huequito para nosotros, así que lo valoro y lo agradezco. bien. Muchísimas gracias por tus palabras. Buenas, yo tengo una consulta, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Ah, yo por ejemplo estoy haciendo una formación de arteterapia, es una formación de expresión creativa y tenía la consulta, como que esto de DBT se puede en algún punto articular con otras formaciones como espacio que sume. A ver, yo creo que como muchas formaciones muy, eh, no sé si contradictoria sería la palabra, em, pero formaciones muy distintas, como mucho, digamos, te darán dolor de cabeza. Aún así puede ser un ejercicio interesante que te ayude a armar alguna síntesis, este, piola, ¿no? Entonces, yo no creo que haga mal, digamos, en términos, ya me estoy formando en esto. Yo creo que a veces cuando uno, yo creo que cuando uno conoce esto y lo entiende y ve lo que hay detrás y demás, es que es como muy difícil seguir haciendo otras cosas, ¿no? Em, o, o al menos seguir viéndolas de la misma forma, ¿bien? Em, es muy raro que un terapeuta conductual eh, cuestione, sí, un poco sí, porque el terapeuta conductual se pelea con todo el mundo, pero que cuestione, digamos, como cierto eclecticismo de herramientas, ¿no? Tecnológico, por así decirlo. Porque la realidad es que uno puede cambiar en un montón de contextos, ¿no? Hay una compañera hablaba de Froxan. Froxan lo dice muy claro también, ¿no? Es como uno puede cambiar en una charla con un cura, porque el aprendizaje es un proceso, o sea, nosotros tenemos la capacidad de aprender como seres humanos. Lo que nosotros decimos es que al estudiar cómo aprenden las personas, em, nosotros sabemos qué botones tocar para ayudar a la persona a que desarrolle esos aprendizajes de una forma más rápida y con menos costo. No es que estamos tipo Homero Simpson con el panel de su aparato de la planta nuclear tocando botones a lo ciego y ver si en algún momento pasa algo que nos parece interesante, ¿no? Es como que nosotros lo estudiamos, lo buscamos y cuando lo podemos ver empezamos a hacer cosas y vemos si eso tiene resultados, ¿no? Em, entonces, las herramientas que usa, Marsha tiene un montón de herramientas, DBT tiene un montón de herramientas contextuales, tiene un montón de herramientas que un psicólogo de Gestalt por ahí las escucha y dice, che, pero yo hago algo parecido. Sí, probablemente sí, lo que pasa es que nosotros lo explicamos de la teoría de aprendizaje. Em, lo que va a ser muy difícil que un terapeuta conductual te apruebe es un eclecticismo teórico. Esta cosa de hago un poquito de esto y un poquito de esto otro, no va, porque es estar pensando en idiomas completamente distintos. Ya donde te paras desde una mirada dualista, te estás parando en un lugar diferente. Estás asumiendo que existe algo adentro tuyo que controla tus conductas. Está bien, no será el alma, ¿no? Que a los psicólogos les gusta mucho ser contestatarios de la iglesia, pero lo reemplazó otro ente. Em, y, y bueno,
Entonces ahí va a ser más difícil. Entonces, la formación yo creo que va a estar buena, Paula. Creo que uno puede usar herramientas que vienen de muchos lugares, siempre y cuando entendiendo, en todo caso, por qué funcionan o qué estoy buscando con eso. La creatividad es bienvenida. Distinto sea decir esto sirve porque estos dicen que esto sirve porque tal o cual cosa, ¿no? Adherir a la explicación de por qué sirve. Pero Claro, bueno, a mí me surgió preguntarte por qué cuando dijiste esto no sé si fue las palabras que usaste, pero cuando a veces la palabra parece insuficiente, em, como que también lo he pensado en ese sentido cuando, eh, por la formación esta de terapia, eh, como que me resuena esto de que a veces la palabra no alcanza. mm, eh, y bueno, esta formación, por ejemplo, está basada en la teoría de Carl Rogers de sí. terapia centrada en la persona. Y nada, como que siento como que está bueno, que suma esto de la creatividad o un espacio que no sea solamente de la palabra. Y bueno, tenía esta duda de si sería esto de contraproducente, por ejemplo, combinar las dos cosas. Bueno, como te digo, depende, habrá que ver el argumento de por qué voy a combinar estas dos cosas, qué estoy queriendo lograr con esto y por qué para esta persona, ¿no? Yo creo que si se puede encontrar una buena explicación en términos funcionales, puede ser válido, pero bueno, habría que buscarla. Em, hasta ahí Está me siento cómodo respondiéndote, ya después no sé, habría que ver como un caso como súper puntual y obviamente no se excede. bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, gente, les agradezco un montón la participación y el feedback. Les agradezco la invitación a Franja, que nos tengan en cuenta para este tipo de actividades de divulgación y obviamente divulgación de terapias basadas en evidencia. Es como nuestro intento de poner un granito de arena en la formación de nuestros colegas, porque nosotros también la pasamos. Em, Así que nada, muchas gracias y nos estaremos viendo en algún otro momento, ¿sí? Adiós. Chao, gracias. Gracias, Facu. Gracias, saludos.